Hace pocas horas ocurrió un encuentro que va a tener importantes repercusiones políticas y judiciales. Esto es A Sangre Fría, hoy es martes 21 de abril. El expresidente Mauricio Macri se juntó con Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema. Macri está lanzado a un intento de reconstrucción política con la idea de ser candidato a presidente. ¿Qué le dijo a Lorenzetti? Le dijo que se junte con Rosenkrantz, es el juez de la Corte Suprema que le responde como si fuera su jefe, o sea, responde de manera absoluta a lo que le pide Macri, y que armen una mayoría contra Rosati y que se turnen en la presidencia de la Cámara un año cada uno. Esto, si ocurre, es un bombazo, pero además tiene toda una lectura política de Macri, que es la siguiente. Macri cree que con algunos fallos de la Corte en contra del gobierno de Milei, más la evolución de los casos de corrupción, Milei va a llegar muy debilitado a las elecciones del año que viene y eso le da la posibilidad a él de ser el candidato de la derecha. ¿Pero le dan los votos? ¿Junta votos? Esa es la gran pregunta. Hoy Macri está muy bajo, ¿no? No sé, 8 puntos, dicen algunos, 10, no sé. Menos que Miriam Bregman. Menos que Miriam Bregman, que es un fenómeno político. Pero ellos tienen una teoría que es interesante respecto a lo de Miriam Bregman. Ellos tienen la teoría que en el mundo, no solo en Argentina, te hablo del macrismo, la mesa chica de Macri, está polarizada las sociedades. Entonces vos tenés un segmento progresista que va, digamos, del centro hacia la izquierda y un segmento liberal, si querés, republicano, entre comillas, que va del centro a la derecha. Entonces vos te tenés que parar en uno de esos dos lugares y buscar los votos sueltos del centro y el que mejor lo hace gana la elección, ¿no? Por eso dicen lo de Larreta con la vía del centro o lo que fue Massa con la vía del centro inexorablemente está destinado al fracaso porque no hay 40 puntos ahí, hay entre 10 y 20. Entonces, Macri quiere ser, por eso se da esta cosa rara, un poco esquizofrénica, que critica al gobierno, se lleva mal con Milei, quiere competir con Milei, pero defiende las políticas de Milei, ¿no? ¿Por qué él está viendo eso? Él dice, yo tengo que ser el candidato de la derecha, no puedo ir en contra de las políticas de Milei. Y en ese sentido, juega mucho a la conspiración, ¿no? O sea, a detonarlo con fallos, a la cuestión mediática. Por eso Milei se enoja tanto, porque cree que atrás de, ahora podemos hablar de eso, de las críticas de la nación está Macri, y bueno, él tiene siempre una mirada conspirativa. Pero lo nuevo, concreto, el dato es esto, una reunión con Lorenzetti para armar básicamente una mayoría en la Corte en contra de Milei. Y esto coincide con que Rosati tuvo un acercamiento al gobierno. Exactamente, y ahí se mete la acumulación que fue construyendo Juan Bautista Maíquez desde que ingresó al Ministerio de Justicia, impulsado por Karina Milei, pero al mismo tiempo la inquietud en el Poder Judicial respecto de lo que pueda pasar con la elección de autoridades de la Corte, porque justamente a raíz de la acordada 4, que es la que tiene que modificar o la que pretenden usar para modificar el reglamento de selección de jueces, los cortesanos habían dejado trascender que podían adelantar la elección de autoridades de octubre a cualquier momento del año, cuanto antes mejor. O sea, el mandato de Rosati vence en octubre. Exactamente, cada octubre se suelen renovar las verdad, autoridades. La Corte es sensacional, no tiene ningún límite de nada. Básicamente pueden hacer lo que se les cante el culo, digamos. Pueden dormir una causa 10 años, activarla, elegirse, votarse, no votarse. Y ahora, si es que toman esta indicación o a partir del acuerdo de Macri y Lorenzetti avanzan en esta dirección, podrían adelantar la elección, tal vez, no lo sabemos, de autoridades de la Corte. Habrá que ver en qué condiciones resiste Rosati. Ahora, vos me contabas que estos deslizamientos que hay en la justicia también están pegando en la Cámara Federal. Exactamente. En la Cámara Federal porteña hay 2 salas compuestas por 3 jueces cada uno. 3 de esos 6 jueces son Leopoldo Bruglia, que es el presidente actualmente de la Cámara, Pablo Bertuzzi, 2 jueces trasladados por Mauricio Macri, es decir, que no concursaron. La famosa pelea con Cristina, Bruglia Bertuzzi. Entonces,
los cargos de Entraron ellos, por la ventana. por la ventana, exactamente. Los cargos de ellos, el gobierno los quiere concursar, es decir, que va a postular a otros jueces a esos cargos y Bruglia y Bertuzzi se quedarían sin sus lugares en la Cámara. Y al mismo tiempo, el otro integrante, el tercero en discordia, es Martín Irurzun, que cumple 75 años el próximo 18 de julio. Irurzun ya tramitó, ya pidió al Poder Ejecutivo que le manden la prórroga para quedarse en la Cámara Federal, pero Milei, a diferencia de la celeridad que le aplicó al pliego de prórroga de Coco Maíquez, a Irurzun no le hizo caso y no le mandó el pliego. Es que ahí lo ves clarito, mira, acá hay una pelea, 3 jueces cercanos a Macri, o por lo menos 2 muy cercanos, y del otro lado Milei, con Maíquez. Entonces, ¿qué están buscando? Están buscando colonizar esa sala de la Cámara Federal porque ahí suben las causas por corrupción. O sea, es muy parecido a la lógica de Menem y a la lógica de Macri y a la lógica de Cristina, que tiene que ver con la lógica del poder, que es decir, me tengo que garantizar, digamos, algún tipo de impunidad. Y entonces ahí está la pelea en este momento. Atemos un cabo más, Nacho, porque hay 2 jueces claramente identificados con Macri, que son los que Macri trasladó, Bruglia y Bertuzzi. Pero Irurzun es un juez identificado con Lorenzetti, que se reunió con Macri, como vos contás. Sí, y te digo más, hay un fallo de la Corte, cuando fue toda esa larga pelea con Cristina, que dijo, bueno, estos 2 jueces se quedan hasta que se nombren los nuevos. O sea que, digamos, la legalidad está del lado de Milei en esta discusión. Hay que concursar esos cargos. Es el fallo Bertuzzi del 2020. La Corte justamente dijo que un traslado no es igual a un concurso, reforzando esta idea. Hay que concursar los cargos. Ahora, vos fíjate cómo se va encadenando todo, ¿no? Hoy, hace un rato, Milei le dijo malparido a Pañi, ¿no? El fin de semana le dijo delincuente de baja moral a Fernán Zaguier, el editor de La Nación. Nosotros lo contamos, hubo una reunión en Olivos, que creo que fue el año pasado, donde va Fernán Zaguier, la arma Luis Majul, la reunión, para ver si ya venía tenso. Y apenas se sienta, un almuerzo, ¿no? Y apenas se sienta Zaguier, Milei saca un papel y le dice, bueno, tenés que echar a este, y le empieza a nombrar todos los periodistas que tenía que echar. Y Zaguier le dice, no, presidente, nosotros tenemos, creo que son 109 años de historia, no podemos, o sea, no, bueno, si no lo vas a echar no hay nada más que hablar. Y entonces dice, no, bueno, a ver, ¿por qué no empezamos la charla por otro lado y vamos viendo si nos ponemos de acuerdo con otras cosas? Bien, o sea, Zaguier como muy... Muy polite. Muy polite, sí, son muy polite en La Nación. Pero no es el estilo de... Milei parece que se fue a la mierda a la reunión y no almorzaron, pero encima que medio que lo sacaron a los empujones con los de seguridad. Entonces vos tenés... Digamos que esto es una particularidad de este gobierno que le suma, digamos, a diferencias de poder, como puede tener cualquier presidente, maltratos personales que se retroalimentan, ¿no? O sea, es muy difícil después de que le dijiste a Roca Don Chatarrín y lo hiciste mierda en las redes y todo, bajar de ahí. Entonces, lo curioso es que, en realidad no es curioso, pero en la Argentina es curioso, es que La Nación, Milei cree que opera para Macri y no tiene una buena relación con Macri. Y el otro día me recordaba un funcionario muy importante del gobierno de Macri que los palos más duros para ellos vinieron de La Nación. ¿Será porque La Nación de alguna forma tutela los intereses de determinados grupos económicos? Para mí no, para mí es el establishment. O sea, se autoconsideran el establishment. Okay. ¿No? Como que se ponen en otro lugar. Y esto que, a ver, lo dijo él, tenemos 100 años de historia. O sea, nosotros estamos más o menos para decirte a vos lo que tenés que hacer, no vos a nosotros. Exacto. ¿no? Exactamente, ese es el lugar donde se paran, ¿no? Ellos son los que dicen cómo hay que hacer las cosas y lo cierto es que reflejan la preocupación de buena parte del establishment, pero no respecto al nivel de actividad en una economía que efectivamente crece traccionada por exportaciones de 3 sectores estratégicos, que es agricultura, petróleo y lo que puede hacer minería, que todavía no está explotando, pero sí tracciona intermediación financiera.
¿Y cómo impacta, digo, el gran deterioro del mercado interno en la recaudación? Porque IVA, que es el impuesto a todas las transacciones, depende mucho del consumo, un consumo que está absolutamente derretido, con lo cual complica la recaudación y eso lleva a la necesidad de profundizar aún más el ajuste en una economía que, digo, desde este mismo sector del establishment les preocupa el costo social que tenga apretar aún más el cinturón del gasto, que pueda producir políticamente esos, como dice Ricardo Arriazu, el economista que mejor defiende al gobierno, economista, diseñador, de arquitecto de la tablita cambiaria de Martínez de Oz y que defendió mucho, bueno, justamente esa instancia, esa etapa de cambio. Que Fíjate, es como la más exitosa de Milei, digamos, la del inicio, que sumaba reserva, bajaba la inflación, tenía el dólar controlado, el primer año. sí, lo que consiguió sumando la competitividad inicial del salto devaluatorio, el tipo de cambio que aumentó un 118%, enganchado con el fenomenal blanqueo, ¿no? Vos Que alimentó. publicaste una nota muy buena a un economista de La Plata, joven, Machado, que él explica eso, ¿viste? Que él dice, el primer año lograron una baja muy drástica de la inflación del 12 al 3,2, lograron salir rápido de la recesión que indujeron para eso, y después, en la segunda etapa del plan, que era acuerdo con el fondo, bandas y apertura de cepo, eso terminaba en un ingreso a los mercados voluntarios de deuda que nunca ocurrió, y esa segunda parte del plan fracasó y es más o menos la discusión que sigue hasta hoy. Y desde ese momento quedó en esta zona de tensión, ¿no? De disputa, porque acá el dato es que no están llegando los dólares. Digo, es un doble frente. La destrucción del mercado interno con el costo que tiene a su activo, que es el superávit fiscal, es el activo o es el mástil de donde dice Javier Milei, que está agarrado a ese mástil, sino que compromete también los pagos de deuda en estas dos instancias. Por un lado, el gobierno dice que todo lo que tiene que ver con intereses lo paga con el superávit, que es lo que está haciendo, ¿no? Comprando dólares al Banco Central con los pesos que tiene entre ingresos y egresos, este margen, este resultado positivo. Pero por el otro lado, para el pago de capital no están los dólares. Esos dólares no están y la muralla de vencimiento del 2027 es impasable. Estamos llegando a duras penas, digo. El mercado, hay un consenso de que julio se pasa, son 4.400 millones de dólares, pero si uno va a contar hoy dólar por dólar, hoy todavía no está. Hay una gran expectativa del mercado que se vaya a pagar, pero digo, no. Y además ahora tuvo disfrazado otro salvataje, ¿no? Los 1.000 del FMI más 2.000 del Banco Mundial. O sea, cada 6 meses vemos que el gobierno está con la soga al cuello y hay que tirarle un salvavidas de algún lado. Y son prestamistas de última instancia, o sea, no hay más prestamista de última instancia. Argentina agotó al prestamista de última instancia. Y eso que decíamos, porque la expectativa es que este fondeo vaya a bajar el riesgo país, porque hay más margen para el pago, hay más holgura y que eso baje el riesgo país, pero lo cierto es que lo que miran los acreedores es que vos aumentaste deuda con acreedores privilegiados que tienen prioridad de cobro. Digo Ahora, que... hay como una tensión, vos lo contaste, entre Milei y Caputo sobre el plan económico, en la que mete cizaña Sturzenegger, ¿no? Que dice, yo cerré el acuerdo con el fondo, o sea, él se adjudica lo bueno y le dice, es una barbaridad tener 3,5% de inflación a Milei, esto es culpa de Bausili, es culpa de Caputo, pero por arriba de eso hay como una tensión entre Milei y el propio Caputo. ¿Cuál es? Exactamente, tiene que ver con esto. El secretario de Hacienda de Caputo, Carlos Huberman, que viene a ser como la especie de demonio para el resto del gobierno, digo, sobre todo no. para, claro, Mario Lugones, para Sandra Petovelo. Bueno, le hicieron una pegatina ayer. Claro, bueno, son los heridos que de yo lo Huberman. chequeé y me dijeron, sí, es muy posible que venga de salud porque le pisan los 1.000 palos verdes del PAMI. Son los heridos de Huberman, sobre todo los primeros afectados son las propias carteras ministeriales y luego los gobernadores y las provincias quienes pueden apuntar. Es muy difícil pensar que desde otro espacio político vayan a por el secretario de Hacienda teniéndolo a Dorni. Si nadie lo conoce, además Huberman es hermano de un sociólogo encuestador santafesino. Esto porque a raíz de que apareció afichada alguna parte de la ciudad de Buenos Aires señalando y apuntando a Carlos Huberman o poniéndolo en el centro de la escena, este secretario de Hacienda que lo que dice es, bueno, ustedes me están exigiendo que mantenga el superávit fiscal, pero a la vez están haciendo, digo, todas las medidas económicas, me resienten la actividad y esto me hace caer la recaudación a un ritmo del 5%, es un montón.
Entonces, me están pidiendo que ajuste aún más partidas donde ya no tengo de dónde manotear. Subsidios. Bueno, vimos lo que está pasando con los tarifazos en el norte Pero digamos, el argentino. punto de discusión entre Milei y Caputo, ¿cuál Este es lo que le transmite Guberman a Caputo. Entonces Caputo le dice a Milei, algo tenemos que hacer, hay que aflojar, hay que soltar pesos, que Emitir. vayan al crédito. Soltar liquidez, digo, emisión, ahí entramos en la discusión y voy a mandarme una de la escribana a definirme emisión, pero al mejor estilo de escribana Adorni definirme emisión, porque lo cierto es que los bancos también están emitiendo cuando dan crédito. Pero sí que haya esta más idea de liquidez. bajo los encajes. Bajo los encajes, esto me va a reactivar el crédito. Ahí falta entender en su lógica cómo entra el nivel de morosidad, ¿no? Porque ellos apuestan a que la reactivación del mercado interno y del consumo viene por el crédito, pero eso evidentemente choca contra el nivel de morosidad, la lectura que hacen. Entonces, pero esto es lo que le transmite Caputo a Milei. Che, hay que soltar un poco, hay que recuperar algo de actividad, necesitamos recuperar recaudación Y Milei, y no voy a ceder ante estos cantos de sirenas. que es un poco lo que dijo el otro día. Que fue una respuesta a este reclamo. Tenemos, la teoría económica no falla, lo que hay que hacer es aguantar. Sí, a que la realidad se ajuste a mi teoría. Y él le dice en ese pasaje, cuando dice esto, dice, le hablo a los que toman decisiones en política económica, y el que toma decisiones en política económica es Toto Caputo, le está hablando a Toto Caputo. Ahora, por otro lado, vos fíjate, Caputo empezó hace rato, nosotros lo contamos, a decir, nosotros no podemos, o sea, él pasó de hablar del riesgo Cuca al riesgo político, y eso es en la intimidad Karina Milei, o sea, de frente. Él dice, la hegemonía política de Karina Milei en este gobierno está generando mucho ruido político. Digamos, el subtexto de eso es que está defendiendo a su sobrino, Santiago, que es víctima del avance de Karina. Ahora, por otro lado, Karina, digamos, algo de ese mensaje lo tomó porque de la idea de vamos a tener una hegemonía total en todo el país de color violeta, empezaron a haber negociaciones con los gobernadores aliados porque quieren eliminar las PASO, necesitan los votos de estos gobernadores porque hacen la cuenta de que si el peronismo hace una PASO muy amplia que va desde Brito hasta Kicillof, puede tener un volumen que les puede complicar un triunfo en primera vuelta. ¿Y cómo viene esa negociación con los aliados? Lo que me aseguran por el momento en la Cámara de Diputados es que el radicalismo no quiere saber nada con votar la eliminación de las PASO. El PRO viene más o menos reticente, no tiene una postura de bloque unificada todavía, tienen pendiente una reunión de bloque para discutir específicamente ese tema, pero ¿qué hizo el gobierno en las últimas horas? Empezó a evaluar la posibilidad de incluir en el paquete de reforma política el proyecto de ficha limpia otra vez. ¿Por qué? De esa forma pretende seducir a un sector del PRO que no quiere apoyar. ¿Pero es tan importante para el PRO ficha limpia? ¿Qué le Yo cambia? diría brutalmente que no, porque la que esperaban que esté presa ya está presa. Claro, sí, siempre se armó ficha limpia para Cristina. O sea, Cristina no puede competir porque ya está Es presa más, e inhibida pueden tener literalmente. problema alguno de eso con ficha limpia. Exacto, con lo cual Es más, te difícil. diría, puede tener problema alguno del gobierno con ficha limpia. Total y absolutamente. Tenés Villaverde, tenés un montón de casos. Total y absolutamente, y esa es la razón por la que me animo a decir, por lo que acabo de conversar con algunas fuentes de la Cámara de Diputados, que esto no movería mucho el amperímetro, No. que en la Cámara de Diputados, por esa razón, Menem está pidiendo que no envíen el proyecto de reforma política porque no tiene los votos todavía. Lo que el gobierno le está ofreciendo a los gobernadores para que le den los votos a las PASO es plata y armar candidatos de baja intensidad en las provincias en las elecciones de gobernador, ¿no? Por ejemplo, en Santa Fe poner a Mayoranz de candidato que no mide mucho. En Córdoba, desarmar esta triple alianza entre De Loredo, Juez y Bornoroni, que le da un volumen, viste, que lo tiene a Yarlora como 10 puntos abajo por lo menos. Hoy, ¿no? Hay que ver esto en una elección provincial. Ahora, los gobernadores tienen una duda que es muy básica, que es, che, está bien, le votamos este año la eliminación de los PASO y después el año que viene, como son estos que nos cagan siempre, van con todo y nos sacan la gobernación también. Exactamente. Y entonces algunos dicen, bueno, pateemos la discusión para marzo, pero
¿no hay como una teoría no escrita en el Congreso que en año electoral no se cambian las reglas electorales? Se supone que justamente no discuten un cambio de las reglas en un año electoral porque planifican desde las candidaturas hasta las alianzas en territorio, no digo a nivel formal de los partidos, las estructuras o las alianzas territoriales, de qué orga apoya a qué candidato y cómo construye de abajo hacia arriba. Y no lo pueden hacer si lo demoran tanto tampoco. Entonces ahí estamos en una guerra fría a ver quién confía en quién, no sé, difícil de resolver. En la Cámara de Diputados, a esta hora en que estamos grabando el podcast, están discutiendo qué va a pasar con Adorni, no están discutiendo qué hacer con los proyectos que mande el Poder Ejecutivo. ¿Y qué va a pasar con Adorni? Bueno, justamente. Me sumo a esa discusión. Si va a patotear, Nacho. A donde voy me preguntan eso, es espectacular. ¿Y qué va a pasar con Adorni? Si va a patotear, no descartan una moción de censura. Ahora, escúchame, hablando en serio, Adorni se va o se queda, la verdad en la Argentina no cambia nada. O sea... Eso es lo más raro de todo, que estemos discutiendo acaso unanimidad, ¿no? Sí, pero si le va mal, ¿qué dicen? Que se va. Si el gobierno dirá entonces, si le va mal, se va. Pero ¿asumirá el costo de sacarlo después de haberlo bancado tanto? Lo que pasa es que yo te digo algo, es todo pérdida, Adorni, todo, para el gobierno, y todo beneficio para la oposición y los medios. O sea, digamos hoy, ¿cuál es la bronca de Milei? Que está todos los días tuiteando en contra de los periodistas, los medios. Si se cae Adorni, es un triunfo de los medios. Eso le duele, le molesta. Sí. Ahora, si lo deja, es un triunfo del peronismo y de la oposición porque Milei cada día que pasa Adorni en el cargo pierde imagen positiva, pierde intención de voto. Entonces está como atrapado el tipo, ¿vos me entendés? Dice, o ganan los medios o gana el peronismo. O sea, yo no tengo forma de ganar. Exacto, no tiene forma de ganar. Pierde. Ahora, ¿qué te diría yo? Te diría, bueno, echalo rápido, boludo, ya está. O sea, asumí la pérdida y reconstruíte a partir de que ya sin este equipo, o sea, no hay manera de... la derrota y bancátela. Claro, y empezar a ahorrar de nuevo, porque no hay manera, digamos, de que Adorni salga bien de esta situación, que se reconstruya como jefe de gabinete. Por eso, el peronismo no quiere ni opinar de proyectos de reforma política hasta que no estén justamente presentados y dice, bueno, que siga sufriendo. Pero yo si soy peronista le digo, dejalo, no te dejes correr, aguantalo. O sea, o no, o sea, es la lógica. Le llevan bidones de agua. Sí, que no, estos medios hijos de puta, viste, ellos presentaron, ahora están dando vuelta con esta idea de que los periodistas presentemos declaración jurada. Sí. Los libertarios, digamos, en una escalada de decir, ustedes también, viste, o sea, publicaban fotos de supuestos departamentos de periodistas famosos. Viste que están con toda esa idea de que se investigan el patrimonio, pero, o sea, no entienden cosas básicas. Vos sos funcionario público, o sea, estás manejando recursos públicos. O sea, no es lo mismo que un periodista. Que además, viste, o sea, no es de las profesiones mejor pagas. No, pero además, digo, quienes sí tienen algún ingreso más o menos digno y aportan ganancias, tienen la obligación de presentar la declaración jurada frente al ARCA. Por supuesto que no es pública, porque uno tiene derecho a la identidad, pero en todo caso, para asegurar o garantizar la transparencia de los ingresos está el ARCA. Es una boludez, una chicana, digamos. O sea, pero ¿cómo lo tomo yo? Como una falta de claridad política de cómo salir de esta situación, digamos. No es por ahí, no te va a cambiar nada. Es como si estuvieran perdiendo y no supieran qué hacer.